buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Iniciamos también agradeciendo a quienes nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio y en nuestras redes sociales TikTok y Facebook. Tenemos mucha información, principalmente debido a las lluvias que están afectando prácticamente a todo el país. La saturación de los suelos y los sistemas de alcantarillado se colapsan. En lo que llevamos del año, los incidentes por lluvia se duplicaron en comparación con el mismo periodo del año 2024. Adolescente de 16 años es la tercera víctima mortal del accidente frontal ayer en Iberia, donde también falleció su madre y su hermana menor. Una calle en Curridabat se quedó sin señal de alto luego de que un hombre se la robara. Por estas estructuras reciben hasta 40.000 colones. Las municipalidades alzan la voz contra el nuevo reglamento de residuos que obliga a cada región a tener su propio relleno sanitario. Temen por posible encarecimiento del servicio de recolección de basura. Vamos con nuestro compañero Cristian Fallas. Lo hablábamos al inicio, la saturación de los suelos y de los sistemas de alcantarillados están provocando decenas de incidentes por inundación. Cristian Fallas con los reportes. Buenas tardes, Paul, qué gusto saludarlos, estimados televidentes. Una leve llovizna que todavía se mantiene acá en la ciudad capital, pero que en horas tempranas ya provocaron bastantes incidentes ante el servicio de emergencia 911, ante la Comisión Nacional de Emergencias, y nos hemos dado a la tarea de preguntar algunos datos a la Comisión Nacional de Emergencias acerca de por qué los incidentes en este año prácticamente son el doble comparado a la mitad del año 2024. Y bueno, se nos han indicado las autoridades que la saturación de suelo sí tiene que ver, incide, pero también el sistema de alcantarillados que ya no dan más, están totalmente colapsados, son muy viejos, muy antiguos, y ni qué decir del problema de lo que es la basura. Si ustedes lo ven, los incidentes sí también se ha reportado en las partes costeras, por ejemplo, pero acá en la ciudad capital, con un fuerte aguacero, ya hay problemas en varios sectores, o también, digamos, en gran área metropolitana, porque también el día de hoy en Alajuela se dieron incidentes importantes con personas atrapadas por inundaciones súbitas. El sector de Derecho en la Universidad de Costa Rica, una vez más, la Quebrada Los Negritos con problemas, y también el sector de desamparados, de acuerdo a la Comisión Nacional de Emergencias, es donde llegaron, o desde donde llegaron la mayor cantidad de estos reportes, sobre todo por inundación. Si bien es cierto, hay deslizamientos, caída de árboles, acá les hemos dado parte acerca de, por ejemplo, torbellinos en las zonas costeras. Lo cierto del caso es que estos incidentes, esto casi el doble de reportes, es sobre todo por inundaciones. Por eso hay que estar muy atentos, porque efectivamente a partir de la mitad de esta semana es cuando se pronosticó que hay mayor cantidad de humedad, la zona de convergencia intertropical muy cerca del país y también muy activa, y eso es lo que estamos viviendo, por ejemplo, acá en lo que es el gran área metropolitana. Fue un momento bastante tenso para el operador de esta draga cuando una cabeza de agua bajó por el río Cañas en Desamparados. Hola familia, bendiciones, aquí estamos. Como pueden ver, se viene una cabeza de agua y casi se lleva este chunche. Fue parte de los casi 40 reportes de emergencias ante el servicio 911. Los suelos ya no dan más, de acuerdo a los meteorólogos, y muchos de los sistemas de alcantarillas cumplieron su vida útil desde hace mucho tiempo. Yo lo que le hago el llamado a la población es que sigan nuestras redes día a día para que puedan también estar pendientes de si tienen que tomar a nivel familiar alguna decisión importante, y por supuesto estar atento a nuestras alertas. El mismo Instituto Meteorológico Nacional es muy precavido en el tema de predicción, y nosotros respetamos esa decisión también, apegados a que las decisiones de nosotros a nivel nacional como ente rector pues tienen obviamente una justificación técnica que es basada en esos datos técnicos de ellos. Un mayor contenido de humedad en la atmósfera y la cercanía de la zona de convergencia intertropical se suman para tardes y noches pasadas por agua para la segunda mitad de esta semana. En el sector de Las Vegas, en Alajuela, también hubo inundaciones súbitas. Esperamos que las lluvias continúen principalmente hacia la parte norte de nuestro territorio
En el caso del Valle Central esperamos cielo mayormente nublado con lluvias dispersas, en su mayoría de débiles a moderadas. Sin embargo, es posible que al norte del Valle Central, cerca de las montañas, algunos aguaceros un poco más fuertes se puedan registrar de manera localizada. También esperamos posibilidad de chubascos aislados con tormenta para sectores montañosos del Caribe y la zona norte. Por la noche, las lluvias esperamos que se registren principalmente en sectores costeros del Pacífico. Por el momento se mantiene el nivel de alerta decretado por la Comisión Nacional de Emergencias a inicios de esta semana. Amarilla para todo el país, excepto para el Caribe Sur, que se mantiene con alerta verde. A esta hora de la tarde, 6:05, ya es un poco más fuerte la lluvia acá en la ciudad capital, para que tengan precaución. En la hora pico hay muchísimos vehículos en carretera y varios sectores, sobre todo del este de la capital, con problemas de inundación todavía por esta situación que les estábamos presentando. En el sector de Alajuela también con estos incidentes, y esta va a ser la tónica, Paul, estimados televidentes, a partir del día de hoy, para que usted lo tome en cuenta de acuerdo al pronóstico de los meteorólogos, por esta mayor cantidad de humedad en la atmósfera y también por esta cercanía de la zona convergencia, sin necesidad de que haya la presencia de una onda tropical ni mucho menos, pero sí, vean ustedes, los suelos ya no dan más en varios sectores del territorio nacional, y eso es lo que se traduce con esta cantidad de incidentes. De momento, la información que les tenemos acá desde la ciudad capital, el informe de Cristian Falla Vidal para Extra Noticias. Tenga usted muy buena tarde. Gracias, Cristian. A tener cuidado en carretera, principalmente si se conduce, si tiene que salir por alguna razón, hacerse visible. Por ejemplo, motociclistas, ciclistas o incluso peatones, hay que hacerse visibles para no tener algún problema, y tal como lo dice Cristian, hay una situación de que las lluvias han incrementado en las últimas horas. Precisamente vamos a ver el mapa de cómo está en este momento la situación de las lluvias. Esta es la imagen de satélite en tiempo real, en la que podemos ver fuertes, prácticamente todo el país lleno de nubes, de mucha nubosidad, y por supuesto donde se han presentado lluvias, según el meteorológico, en su último informe de aviso meteorológico de las 5 de la tarde, ya indicaba que en el Pacífico Central, Norte y Sur ya había lugares donde había llovido hasta 70 milímetros por metro cuadrado. En el Valle Central hasta 40 milímetros, en la zona norte 25 milímetros, y en las regiones del Caribe donde menos ha llovido durante esta tarde. Se espera que todavía las lluvias se mantendrán con intensidad de débil a moderada, y esto podría generar que también haya mayor cantidad de lluvias, principalmente en las zonas costeras. Así que a tener mucho cuidado, precaución, debido a que esta situación de las lluvias se mantendrá durante más horas, durante la tarde, durante lo que queda de la noche en nuestro país. Así que tener precaución y, por supuesto, obedecer lo que indiquen las autoridades. Vamos con otros temas, porque tras la muerte de Kevin Leonardo Segura, de 35 años, alias Leo, presunto líder de una organización criminal conocida como Los Gemelos, los miembros de esa estructura intentan mantenerla en pie. Y tal es el caso de un hombre de apellido Ramírez, alias Renco, a quien capturaron este martes por la tarde, y otro de apellido Chávez, alias Tamal, a quien la policía detuvo días atrás. De acuerdo con fuentes confidenciales, la estructura de Los Gemelos es oriunda de La Fusilera, un sitio que queda en el límite de Acerrí y San Juan de Dios de Desamparados. Empezaron vendiendo psicotrópicos y poco a poco fueron creciendo con alianzas de otras estructuras. Este martes, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Ramírez con el alias de Renco, quien en apariencia pertenece a su banda. Alias Renco, en sociedad con Los Gemelos, es parte del conflicto de violencia que se desarrolla en los barrios del sur de San José entre esta estructura de Los Gemelos y los Lara. Según fuentes confidenciales, alias Renco, quien estaba en fuga, también tenía su dominio en Monterrey, La Fila, el Rosario de Desamparados y el Tablazo de Acosta, mientras que alias Tamal, a quien detuvieron hace aproximadamente 8 días y debe cumplir 6 meses de prisión preventiva, se le conoce policialmente por ordenar balaceras, homicidios, amenazas a personas y guardar armas. Estas carreras criminales ocurren principalmente en lugares con mucha desigualdad, en donde el Estado
no ha hecho la inversión social necesaria y eso deja muchos vacíos que estas personas aprovechan. En segundo lugar, hay un tema de personalidad. Son personalidades más calculadoras que pueden instrumentalizar las cosas para su beneficio, manipular para alcanzar sus metas y con esto implica también tener un buen capital social, es decir, contactos, conocer a las personas adecuadas. A ambos los dejaron en libertad por un supuesto error de un juez entre noviembre y diciembre del año anterior, pero desde ese momento les giraron la orden de captura. Se presume que quienes ingresaron a una vivienda la semana anterior en Acosta y confundieron la residencia con la del objetivo pertenecen a la organización de alias Renco. El OIJ de Alajuela ya tiene identificado a uno de los agresores de varios agentes de este cuerpo policial a quienes dispararon mientras trabajaban en Copán de Alajuela. Por el momento se decomisó una escopeta de fabricación casera, así como casquillos y municiones de distintos calibres. Por el momento todo indica que el sospechoso de encarar a varios agentes del OIJ en Copán de Alajuela desconocía que eran policías judiciales. Tras ser atacados con arma de fuego durante una investigación, se ordenó allanar una vivienda de interés en esta zona de Alajuela y se logró decomisar una escopeta de fabricación casera, así como casquillos y municiones de distintos calibres. El sujeto de interés no estaba en la casa y se mantiene como uno de los más buscados en Alajuela. En cuanto al perfil de las personas que están cometiendo este hecho, pues son 3 individuos, los cuales está ahorita bajo investigación la causa, y lo que podríamos decir es que, bueno, ya se hizo una inspección ocular en el sitio y se están recopilando todos los elementos probatorios para poder atender ese caso. Hay que hacer un llamado de atención en esta situación particular en el sentido de que cada vez estamos teniendo más y más ataques hacia los cuerpos policiales, independientemente que los delincuentes sepan o no que se trata de un vehículo oficial. El vehículo baleado fue inspeccionado en los tribunales de justicia alajuelenses. Se recolectó evidencia importante para este caso y en la vía pública se recolectó también varios casquillos, al parecer de pistola calibre 9 milímetros. Es ese poder o esa confianza, empoderamiento que tiene el delincuente de dispararle a cualquier persona, sean oficiales con uniforme o no. Esa confianza es lo que nos preocupa, porque nos han logrado demostrar que a veces están mejor equipados, no le tienen miedo a las leyes y actúan indiscriminadamente, sin una razón aparente, porque los oficiales no estaban haciendo nada que amenazara directamente en ese momento a estos delincuentes. El ataque a los agentes fue por parte de varias personas, de las cuales ya se tiene plenamente identificada a una de ellas, precisamente a quien se le allanó la vivienda. En este caso, el Ministerio Público podría acusar por tentativa de homicidio. 5 hombres y una mujer, así como un menor de edad, cayeron en manos del OIJ este miércoles cuando allanaron sus viviendas en Los Heredianos y La Lucía de Guararí. A los sospechosos se les buscaba por tentativa de homicidio y agresión en perjuicio de un hombre de apellido Vega. Los hechos con los que se les vincula se dieron el 10 de mayo a las 10 de la noche en La Lucía, cuando tanto el ofendido como los sospechosos estaban sobre la vía pública. De un momento a otro se dio un altercado y al parecer una mujer de apellido Fajardo sacó un arma de fuego a quien le entregó a uno de los sospechosos, quien supuestamente disparó contra la víctima en varias ocasiones, dejándolo herido. Al hombre se le trasladó a un centro médico. Con 38 víctimas mortales, el mes de mayo es el mes con menos muertes en carretera durante este 2025, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ojo con este dato, ¿por qué es el menos mortal en accidentes de tránsito? Bueno, es porque la Policía de Tránsito informó que envían personal de gira todos los meses a apoyar delegaciones con poco personal, así como a eventos masivos. Aplicando la fórmula de colocar más personal en las delegaciones de diferentes partes del país, la Policía de Tránsito logró que mayo cerrara su cifra de fallecidos por accidentes con 38 víctimas, lo que lo convierte en el mes donde menos decesos de este tipo se presentaron, pues en abril hubo 44 y en marzo 72.
En este momento nos encontramos enviando personal de gira todos los meses, esto mucho para apoyar a las delegaciones que cuentan poco personal y de igual forma operatividades grandes como eventos masivos. Esto ha ayudado también en más vigilancia en carretera y igual esos grupos se mueven alrededor del país para que tenga presencia policial. La institución reveló que de estas 38 muertes, 20 son motociclistas. Durante la época lluviosa también es importante tomar precauciones debido a las calles mojadas o algunas imprudencias que puedan cometer ciertos conductores. Muy importante reducir la velocidad, es muy peligroso. Igualmente andar con la capa adecuada, botas, andar fijándose para todo lado, porque uno en motocicleta es muy vulnerable. El exceso de velocidad, la invasión de carril contrario, la imprudencia del conductor y de peatones son las 4 razones de accidentes de tránsito en el país. Una tercera persona falleció hoy tras el trágico accidente ocurrido el martes en Cañadulces de Liberia, en Guanacaste, donde un vehículo liviano colisionó de frente contra un autobús de transporte público. La víctima es un adolescente de 16 años, identificado como Winston Antonio Zapata Hernández, quien fue trasladado en condición crítica al hospital Enrique Baltodano Briceño, donde lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas. El accidente también cobró la vida en el sitio de su madre, Cristina Hernández Espinosa, de 35 años, y de su hermano menor, Jamie Jesús Zapata Hernández, de 10 años. La familia, de origen nicaragüense, regresaba de visitar a la abuela materna en Matagalpa con motivo del Día de las Madres en ese país. El papá y esposo de las víctimas, quien conducía el vehículo, resultó herido y permanece hospitalizado también en condición delicada. Según el informe preliminar de la Policía de Tránsito, el automóvil habría invadido el carril contrario, impactando de frente contra el autobús en el que viajaban 45 personas, quienes fueron valoradas en el lugar y se encontraban estables, aunque algunas presentaban crisis nerviosas. Familiares de las víctimas hacen los trámites legales para repatriar los cuerpos a Nicaragua. Respondimos con múltiples ambulancias y una unidad de rescate a la atención de esta situación. Al abordaje de nuestras unidades se confirma el fallecimiento de una niña de 11 años y una mujer adulta aproximadamente de 35 años. Unos sopilotes y un fuerte olor a la orilla de una quebrada en una finca fueron los detonantes para que varios trabajadores localizaran un cuerpo en avanzado estado de descomposición. La propiedad se ubica en La Rita de Pocosí y se dedica al cultivo de zacate o de césped. Guillermo Castro, uno de los trabajadores, reveló que minutos después de las 6 de la mañana, durante sus labores, encontraron el cuerpo. Por su aspecto pareciera ser un hombre. El cuerpo estaba desnudo en medio de las ramas de los árboles. Nosotros sospechamos aquí que el día sábado en la tarde hubo una creciente. Entonces al río salirse, ese cuerpo lo arrastró el río y lo dejó prensado ahí en unas ramas. Entonces sospechamos nosotros que fue sido alguien que estaba pescando y en ese momento se vino esa corriente y lamentablemente se ahogó. Y durante un control en carretera, las autoridades decomisaron más de 2.300 unidades de licor en el Guarco de Cartago. Algunas de estas botellas decomisadas fueron adulteradas o falsificadas, lo que pone en riesgo la salud de quienes finalmente consuman este producto. El último hecho se registró durante un control de carretera, según información policial. El conductor del automotor intentó evadir a los oficiales acelerando bruscamente, lo que provocó que colisionara contra una microbús. Tras el hecho, las autoridades lograron intervenirlo de inmediato. Esta persona que conduce el vehículo no porta licencias y también se logró corroborar que el vehículo presenta alteraciones de señas y marcas, por lo que finalmente también se tuvo que coordinar con el organismo de investigación judicial y se termina decomisando este vehículo Toyota Prado, que se pone a la orden judicial. Con este decomiso, bueno, ya son varios los decomisos que hemos logrado durante este año. En el interior del vehículo, los oficiales encontraron 2.376 unidades de licor, entre ellas botellas de varios tipos de cerveza, tequila, ron y whisky, las cuales habrían sido introducidas a Costa Rica sin el debido pago de impuestos. El conductor, un hombre de apellido Corrales, tampoco portaba la licencia de conducir.
En Costa Rica, el contrabando de licor representa un desafío significativo para las autoridades fiscales. Según datos de la Policía de Control Fiscal, en lo que va del año, se han decomisado aproximadamente 500.000 unidades de licor contrabandeado, lo que representa un aumento del 29%. Unas 7.000 fueron identificadas como falsas, con alteraciones en tapas y etiquetas. Cuando la policía trata de abordar ese vehículo, se da la fuga y la policía tiene que darle seguimiento, y en ese seguimiento inclusive logra colisionar una microbús, ¿verdad? Finalmente la policía logra controlarlo y se coordina con la policía de tránsito, pues, la policía de tránsito de Cartago, que también hace los partes que corresponden, porque esa persona además andaba sin licencia de conducir. Las zonas fronterizas, especialmente en la región sur del país, son puntos críticos en la lucha contra el contrabando de licor. Y en un sentido homenaje, se rindió a la fuerza pública tras cumplirse 40 años del atentado de las Cruzitas. La ceremonia recuerda a los caídos de 1985 y honra el legado de los oficiales que protegieron la soberanía nacional. La delegación policial de Puerto Viejo en Sarapiquí fue escenario de un emotivo homenaje. Esto para conmemorar los 40 años del atentado de las Cruzitas. El 31 de mayo de 1985, en medio de un clima de alta tensión regional durante la Guerra Fría, una patrulla costarricense fue emboscada en el sector fronterizo de las Cruzitas, en Cutris de San Carlos. El ataque fue atribuido en su momento al Ejército Popular Sandinista de Nicaragua. Este atentado dejó como saldo 2 oficiales muertos y varios heridos. Queremos honrar esa valentía, esa gallardía que tuvieron por mantener nuestra soberanía, luchar en la frontera por nuestra libertad, y eso es lo que nos mueve a generar este pequeño presente. Llegamos al punto y sucedió lo que sucedió, y nos caímos en una emboscada del ejército y la guerrilla ahí, o sea, fuego cruzado. Nos llovió de todo, o sea, nos cayó fuego de todo tipo de armamento de parte del ejército. 6 de la tarde más o menos se fue reduciendo el volumen de fuego, ya habían heridos, ya habían compañeros fallecidos, y ahí se desorganizó la patrulla, unos salieron por un lado, otros para otro, y unos poquitos que quedamos ahí nos encargamos de sacar a los compañeros heridos, a eso a las 9 de la noche. Durante la ceremonia se entregaron medallas de reconocimiento a exmiembros de la fuerza pública y se develó una placa conmemorativa en honor a los caídos de aquel trágico suceso del 31 de mayo de 1985. El OIJ avanza en el caso de la desaparición de un estadounidense quien fue visto por última vez en Río Segundo de Alajuela el 19 de mayo anterior. De acuerdo con la Dirección de Migración y Extranjería, ese día efectivamente el extranjero de 61 años de edad ingresó a suelo nacional procedente de los Estados Unidos. Por este caso se detuvo ya a 3 hombres y una mujer, quienes según el OIJ hicieron compras con las tarjetas del norteamericano. Este miércoles se allanó un apartamento en San Sebastián para este fin. La denuncia de su desaparición fue interpuesta el 27 de mayo. El extranjero tenía una casa en el sector de Parrita, en Punta Arenas. Costa Rica es uno de los principales lugares para rentistas, para personas que ya están pensionadas y que dejan su país de origen, principalmente en la provincia de Guanacaste, donde se ubican muchos de ellos. Les gusta mucho nuestra cultura, nuestra amabilidad, nuestra hospitalidad, pero también algunos ticos de mala reputación, pues se aprovecha de este tipo de cosas, los endulzan, generan amistad, generan relaciones y luego se aprovechan, sí, obviamente tras una traición y todo lo demás, pero se aprovechan para obtener cosas de manera ilícita. Un acuerdo de revisión del actual sistema tarifario es el resultado de la mesa de diálogo entre los protagonistas de la polémica por el posible corte del servicio de agua en Paraíso de Cartago. Pese a ello, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, calificó al alcalde de ese cantón como un juegadevio. Durante la reunión sostenida en la Asamblea Legislativa se acordó que los equipos técnicos revisen las mediciones y el cálculo de la factura de abril de Paraíso de Cartago para así aclarar la polémica entre la municipalidad de dicho cantón y el AIA. Estamos en presencia de la prestación de un servicio público que el AIA le brinda a la municipalidad, y como servicio público que se brinda hay una obligación de pago.
igual como funciona con todos los costarricenses para cualquier servicio público, agua, luz o teléfono. Sigue quedando en evidencia que la ARECEP nos pretende cobrar una tarifa que inclusive ni siquiera nos ha resuelto, ¿verdad?, que es lo que estamos pidiendo, una resolución. Se pidió a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos que resuelva la apelación sobre el subsidio presentada por los gobiernos locales de Paraíso y Cartago. Seguiremos alertas y seguiremos haciendo ese llamado y defendiendo ese derecho fundamental y constitucional como es el derecho del agua de todos los paiseños, y que no vamos a admitir que se den ese tipo de amenazas como es el corte del agua. Sí es importante, o por lo menos con la última factura, que es la que está pendiente, que es la de abril, el no pago no está legalmente justificado, así que debe procederse con ello. Horas después de la reunión, el mandatario Rodrigo Chávez envió un mensaje directo al alcalde paraiseño. Don Michael, usted es un hombre joven, representa un cantón de gente honesta, no juegue de vivazo, haga lo correcto, deje de incitar a otros a cometer la misma sinvergüenzada que está cometiendo usted. Cabe recordar que la deuda total de la municipalidad sería de unos 3.400 millones de colones, pero lo que reclama de momento el AIA es el recibo de abril, unos 47 millones de colones. La Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica revela que el 70% de sus estudiantes de primer ingreso no aprueba el examen diagnóstico. La prueba contiene materia clave para ingresar con éxito a carreras del sistema STEM, lo cual afecta el futuro académico del país. Durante la jornada de acciones de la Escuela de Matemática para la Atención del Rezago Educativo, se enfatizó la urgencia de cambiar la percepción social sobre esta disciplina. La matemática no está aislada, está presente en muchas otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Tiene aplicaciones a áreas de física, a áreas de música, a áreas de arquitectura, ¿verdad? Y entonces uno dice, pucha, o sea, hay mucho más de lo que realmente nos damos cuenta a primera vista. Tras el diagnóstico, se evidenció que esta deficiencia en matemáticas se arrastra desde la secundaria, donde los estudiantes no adquieren las bases mínimas requeridas. Nosotros encontramos de la población que evaluamos, que fue un 44% de estudiantes que ingresaron a estas carreras, un 71% perdió el DIMA y un 8% lo aprobó. Con notas bajas. Encontramos ciertas debilidades en secundaria, especialmente en temas que están en programa, como factorizaciones, como lectura en gráficas, como interpretación en gráficas, transformaciones, resolución de ecuaciones básicas que sí están en nivel de secundaria. El diagnóstico también reveló una fuerte brecha entre estudiantes de colegios públicos y privados. Mientras que en los centros privados la aprobación del examen es apenas mayor, los estudiantes de instituciones públicas tienen muchas más dificultades y quienes logran pasar lo hacen con calificaciones bajas. Pero una gran cantidad de estudiantes tienen la aspiración de venir y llevar sus cursos y entrar a carreras STEM, que es lo que más se está promoviendo. Entonces, a raíz de eso, nosotros necesitamos hacer ese diagnóstico y lo que estamos viendo es que no se están fortaleciendo estas áreas en secundaria. Entonces, no vienen preparados los estudiantes para la universidad. Esta situación compromete el acceso a carreras clave para el desarrollo del país y evidencia un fracaso del sistema educativo en garantizar las competencias básicas en matemáticas. Y precisamente este proyecto estaba... Los municipios cuestionan el nuevo reglamento de residuos que obliga a cada región a tener su propio relleno sanitario. Por eso los gobiernos locales piden replantear la estrategia nacional y temen por el posible encarecimiento del servicio. Milagro Torres está lista en nuestra sala de redacción y nos explica. Milagro. Buenas noches, don Paul, y buenas noches a ustedes también, amigos televidentes. En nuestro país, anualmente se recolectan, o mensualmente más bien, alrededor de 400.000 toneladas de basura, de desechos sólidos. Y precisamente a inicios de mayo, el Ministerio de Salud presentó el Plan Nacional de Recolección de Residuos Sólidos. Este pretende, entre muchas cosas, que las municipalidades tengan su propio relleno sanitario. Entonces, que se haga un basurero
regionalizado. Pero los municipios dicen, esto sería traducido para los usuarios de las municipalidades y esto significa un impuesto más. Vamos a ver qué opinan ellos alrededor y qué acciones están haciendo para lograr este plan salga como el Ministerio de Salud quiere. Los gobiernos locales alzaron la voz ante el nuevo reglamento del Ministerio de Salud que exige que cada región cuente con su propio relleno sanitario para gestionar los residuos sólidos ordinarios. Es muy sencillo ahora venir a cargarle a las municipalidades la responsabilidad de todo esto y decir desde el ministerio, yo ya hice lo que tengo que hacer, voy a resolverles y ustedes van a ver cómo se agarran con eso. Cuando hay un histórico muy importante de omisión, de falta de compromiso, diría yo, del Ministerio de Salud hacia su responsabilidad expresa en la ley que ellos mismos promulgaron. La mayoría de municipalidades asegura no contar con el terreno, los recursos técnicos ni el financiamiento necesario para desarrollar estas obras en los plazos establecidos por el reglamento. Estamos sumamente preocupados por el plazo tan cortísimo que nos dio de un año, que aunque parece muchísimo, un tema de compra de equipo, un tema de buscar un terreno apto para lo que está proponiendo el ministerio es sumamente complicado. En días anteriores nos hemos estado reuniendo varios alcaldes para atender el tema de la regionalización, para tratar los desechos sólidos. Ahorita tenemos relaciones los alcaldes cercanos, Moravia, Tibás, Coronado y San José, para ver de qué manera lo podemos atajar integralmente el tema. Además alertan que muchos contratos vigentes para la disposición final de basura quedarían fuera del nuevo marco, lo que pondría en riesgo la continuidad del servicio. Tener su propio relleno sanitario, veo que es muy difícil en tan poco tiempo y que eso no es rentable para ningún gobierno local. Lo que vendríamos es encarecerle a los contribuyentes las tarifas altísimas para poder mantener un relleno sanitario en nuestros cantones. Eso lo veo yo demasiado imposible, y que lo sometan a 80 kilómetros de nuestro cantón, de la región sur no tenemos ningún relleno sanitario que esté entre los 80 kilómetros. Otro punto crítico es la obligación de implementar sistemas de recolección diferenciada de manera inmediata, sin un respaldo técnico o logístico que lo sustente. Decirlo es muy fácil, lo difícil es hacerlo, y nosotros en eso estamos definitivamente comprometidos en un esfuerzo por buscar una solución. No es sencilla, en busca de encontrar terrenos viables, de hacerlos potables, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista financiero, porque dar una solución al tema de la basura sin contar la parte financiera puede ser ilusorio. Los municipios piden que se replantee la estrategia nacional con criterios técnicos, participación local y una distribución justa de responsabilidades, antes que las medidas terminen judicializadas o generen costos mayores para la población. Y precisamente tras un estudio de costos financieros que las municipalidades han estado realizando, una familia podría pagar a la municipalidad unos 3.000 colones actualmente, pero se incrementaría a unos 7.500 colones la recolección de basura, es decir, un 115% más si tienen que incluir el costo de traslado por el nuevo relleno sanitario. Pero, ¿qué dice la ministra de Salud ante estas declaraciones de los alcaldes? Escuchémosla. Lo que les estoy diciendo es que estamos en una urgencia y que piensen que ustedes en ese momento tienen a un paciente infartado y que está en una sala de shock y que ustedes me están diciendo, mira, dame tiempo para pedirle si de alguna forma le duele la cabeza, si le trato el hongo que tiene en el pie, si el chollón que tiene la semana pasada en la nalga, se le puedo poner algo. No, está con un infarto, se va a morir, tengo que entrarle. O sea, así está la condición de residuos. Y otra cosa, señores alcaldes, yo sé que de alguna manera hay muchos que entraron recientemente, pero hay una continuidad en la administración pública y esta ley tiene desde el 2016 y desde hace 25 años tenemos estos problemas. En este momento vamos a detallar algunos datos importantes sobre lo que el plan
de Gestión Regional de Residuos menciona. Entonces, debe de hacerse un reporte de gestión de residuos por cada municipalidad en un sistema que tiene el Ministerio de Salud. Debe de coordinarse entre municipalidades regionalizadas según el Mideplan que hizo la estructura. Ellos deben de organizarse y deben de ponerse de acuerdo. La gestión de residuos debe hacerse localmente. También debe de haber un rango máximo de 80 kilómetros desde donde se recoge la basura hasta donde se deposita finalmente. Además, hay un uso obligatorio de estaciones de transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo tengo que llevar de un lado a otro, tengo que tener una estación donde no exceda los 80 kilómetros si tengo que trasladarlo más de eso. Además, debe de estar alrededor mínimo de 500 metros de zonas sensibles, por ejemplo, de escuelas, hospitales, clínicas y demás. Este es el rango mínimo que debe de estar, no puede estar ahí como muy cerquita. También, ¿cuáles son esas sanciones a las que se vendrían o se verían expuestas las municipalidades si no cumplen? Veamos la siguiente información, porque estos datos también son importantes. Tienen 10 días para presentar ese reporte en el sistema del Ministerio de Salud. Si no, se verían expuestos a una multa de 462.200 colones si no se cumplen. Y también podrían ver clausurada su municipalidad. Deben de tener, podrían también tener una sanción por parte del MOP en el que les bajan las placas, ¿verdad? Si exceden la cantidad de kilómetros que se les está diciendo. Y también la retención y el decomiso de su carga vehicular y también la sanción general para las municipalidades. Este es el primero de 3 reportajes que tenemos de cara también al Día Mundial del Medio Ambiente, porque si bien es cierto estamos hablando de residuos sólidos, las municipalidades también están haciendo y coordinando otros programas como los de reciclaje. Con esto contribuirían a que la cantidad de tonelaje que llega de basura a los diferentes rellenos sanitarios llegue exactamente lo que se necesita. Entonces, no se pierda la segunda parte mañana en Extra Noticias, donde vamos a hablar sobre cuáles son esos programas que están haciendo las diferentes municipalidades. Este fue un reporte de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro. Vamos ahora en vivo con nuestro compañero Alberto Cuadra. Lo decíamos al inicio, hay situaciones por fuertes lluvias y una de ellas ha llamado mucho la atención en Barriodén, donde se tuvo que rescatar a un menor de edad dentro de una casa. Alberto Cuadra con los detalles. Bueno, un menor de edad con su madre, exactamente, nos acaba de comentar doña Pilar Orellana, que ella es vecina de acá de este sector de el barrio Dende, en la ruta, más bien calle 39. Y como ustedes podrían ahorita notar, acá no ha pasado nada. Sin embargo, estamos entre todo el terreno completamente mojado, lleno de correntada que cruza por algunos caños. Y muy cerca de nosotros está la quebrada de Los Negritos, que ya bajó de nivel, pero que hace más o menos unas 2 horas, hora y media estaba, inclusive acá, más o menos, para que si se puede ver, por estas, más o menos a esta altura estaba el agua llegando, acá donde las casas de los vecinos. Y doña Pilar está con nosotros, ¿verdad? Venga por acá, doña Pilar, para que nos dé este recuento, este detalle. Una situación muy difícil, se inundó toda esta situación y también vecinos que necesitaron ayudas, hasta menores de edad. Lo más triste es cuando hay personas que necesitan ayuda y había un chiquito pegando gritos, yo creo que con un ataque de pánico, el gatito se le cayó, se le fue y estaba con la mamá en el segundo piso. Los bomberos ya cuando dejó de llover, los sacaron de la casa y les ayudaron a salir de la casa. Esa muchacha perdió toda la casa. Sin la asistencia de los bomberos, esa familia no podía salir. Eso era un mar acá. Sí, señor. Ahora, si quieren, pueden ver hasta dónde llegó el agua. Bueno, cuénteme usted, ¿cómo fue que inició esto? Más o menos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde el aguacero fue muy fuerte y yo tengo 50 años de vivir aquí, muchas inundaciones anteriores y uno está pendiente, pertenezco al Comité Cantonal de Emergencias
y uno tiene que estar todo el tiempo monitoreando para avisarle a los vecinos en los momentos de peligro que se pongan a salvo. Empezó a llover y usted vio que estaba la cosa mal. En cuanto empieza a llover más de la cuenta, se taquean las alcantarillas, no pueden con la cantidad de agua y la calle se empieza a llenar de agua. Usted les empezó a comunicar a los vecinos y ¿qué se dieron cuenta usted en ese momento? Yo inmediatamente tengo que meterme a mi casa, cerrar los portones, yo no me puedo quedar afuera. Tengo una persona dentro de mi casa y 2 perritos y y mi casa. Tengo los portones que se cierran herméticamente y por lo menos en mi casa espero yo estar a salvo. Aún así, de que tiene esos portones, son que bloquean el agua, ¿verdad? Y ¿Cómo así se le metió? Se metió el agua hasta las gradas de allá. Claro. Sí, señor. Bueno, y esta familia tenía mucho tiempo de vivir acá, usted los conoce, ¿verdad? Bastante tiempo de vivir ahí. Ellos confiaban en Dios, como todos confiamos en Dios, que no pase ninguna desgracia, pero las desgracias pasan. Molestos porque perdieron todo, ¿verdad? Claro, molestos y muy molestos todos con la municipalidad, sobre todo, que es la que tiene la culpa de lo que está sucediendo aquí. Ahora bien, vamos con este tema exactamente. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué es que se está dando este fenómeno? ¿Por qué es que se está inundando esta calle? Hace 30 años, la Municipalidad de San José, con el señor Araya, que a pesar de que lo critican mucho, él fue el que hizo el desagüe de la acequia de los Negritos al río Torres. Pasamos 30 años sin ningún problema. Se cayó ese trabajo, la municipalidad no le interesó. El año antepasado fue que se cayó, el año pasado vinieron como los grandes héroes, abrieron un desfogue por los problemas que ocurren en circunvalación, que los que tienen al CONAVI tienen a la NAME por la Universidad de Costa Rica y tienen al Ministerio de Obras Públicas detrás, porque toda esa zona se inunda debido a esa caída de ese trabajo. Entonces el desfogue que ellos hicieron ahí, no, ustedes no se van a inundar. Y ahora sí se están inundando. El trabajo, el 15 de agosto vinieron a poner los rotulitos de zona de inundación sin avisarnos nada, para lavarse las manitas. Muchas gracias, de verdad, mi amable. Con muchísimo gusto. Bueno, esta es la información y que nosotros vamos a mantener acá para llevarles a todos ustedes a partir de las 9 de la noche en nuestra edición de Extra Noticias. Como vieron, pues la inundación acá en el sector de Barrio Den y también se inundó en el sector de Derecho de la Universidad de Costa Rica y en otros puntos de San José, donde ha caído cerca de 60 a 70 milímetros de lluvia en las últimas horas. Esta situación ha causado una cantidad importante de emergencias que, bueno, más adelante en otras ediciones se las vamos a informar. Este es un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, y estábamos viendo el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias que ya indica este reporte que se han presentado 55 incidentes de inundaciones en 11 cantones, principalmente en Desamparados, Alajuela y Montes de Oca, así como en Carrillo, Pérez Celedón, Escazú, Golfito, Grecia y Nandayuri, así que son 55 ya los informes, los incidentes de inundaciones por las fuertes lluvias de esta tarde. Con toda tranquilidad, esa tranquilidad que solo da que realmente no se reciba un castigo, la impunidad, un hombre desprendió una señal nueva de alto en Curridabat y se la llevó. Cada robo de estas estructuras presenta una pérdida económica para las autoridades, pero además de esto, crea un riesgo para conductores y peatones. Nuestro compañero Gustavo Castro nos trae esta información desde nuestra sala de redacción. Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas, así es, y un costo que terminamos pagando todos los costarricenses, porque en realidad entre 80,000 y 140,000 colones es un monto que varía, cuesta cada señal de tránsito como esta, que lamentablemente muchas veces se roban. Pero más allá de la afectación estrictamente económica, cada vez que esto ocurre, también hay un incremento en la inseguridad vial, como lo vemos en la siguiente nota.
Fue así como este sujeto se llevó al hombro una señal de tránsito nueva en barrio Chapultepec, en Curridabat. Efectivamente, la señal tenía unos 2 días de haber sido colocada, menos porque el concreto aún estaba fresco, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estamos colocando alguna especie de aditivo que permita una resistencia más temprana y más rápida y algunos elementos que permitan una adherencia aún mayor. Cada vez que se roban una señal, todos terminamos pagando. Esa reposición de señales de tránsito es un costo que asume la ciudad, ¿verdad? También reforzar estos elementos para que sean más resistentes al vandalismo implica un costo adicional, ¿verdad? Que es trasladado al proyecto. Estas acciones se repiten en muchas partes del país, de noche, pero también de día, como en este caso. Este tipo de acciones es lamentable porque lo que va a producir es un daño, principalmente a nivel personal o de vehículos o material, en el mejor de los casos. Pérdidas de vida es lo que procuramos prevenir en tiempo y forma. Mediante la red del sistema de videoprotección hemos podido darle un seguimiento importante a muchas personas en tiempo y forma. Además de la pérdida económica, cuando falta una señal, aumenta el riesgo para conductores y peatones. Dichas señales de tránsito oscilan entre los 80.000 y los 140.000 colones y que deben ser puestas nuevamente por la municipalidad o por el CONAVI. El robo de un alto, ¿verdad?, puede ocasionar un accidente y entonces por ahí es más que todo la afectación, la posible falta de seguridad vial que genere que no despegue esa señal. Dependiendo de la afectación, así es el costo. El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, publicó en redes sociales que un adicto puede obtener hasta 80 dosis de droga a cambio de una señal. Son vistas como una fuente rápida de dinero para ellos, ya que se venden por peso en los centros de acopio o chatarreras, muchas veces sin controlar su origen o sin verificar su origen, ya que las personas de las chatarreras saben que provienen precisamente del robo en calle. El pago por cada señal podría rondar entre los 1.000 y los 5.000 colones, dependiendo del tipo de metal y del peso. Este tipo de robos constituye un delito. Se encuentra calificado como el delito de robo agravado. Esto a raíz de la creación de la ley 10.336 sobre el robo y receptación de cable, dispositivos de seguridad y señales de tránsito, que vino justamente a modificar este tipo de conductas. Y que tiene una pena que va desde 6 meses incluso hasta 4 años de prisión. Conductas en las que se llega a robar o sustraer alguna señal de algún valor o que está en vía pública, que está al servicio de las demás personas, se puede llegar a denunciar, iniciar un proceso y recibir una sanción. En Goicoechea, las señales que las autoridades locales recuperan son guardadas en esta bodega para luego ser reubicadas en sus respectivas posiciones. Bien, es momento de puntualizar en algunos aspectos específicos, datos que nos reflejan un poco mejor el tema particular de lo que implica el robo de señales. Por ejemplo, les vamos a mencionar que, como lo vemos acá, el robo de señales de tránsito, en promedio, el costo aproximado de cada señal ronda los 110.000 colones, pero va variando, oscilando entre los 80.000 y los 140.000 colones. Más allá de eso, cuando ya se acumula una cantidad de señales de tránsito que han sido sustraídas, nos daban el ejemplo los expertos consultados por Extra Noticias que con 10 señales, como lo que vemos en imagen, se podría construir perfectamente un pequeño rancho. Además de esto, hay otros datos que son significativos e importantes de resaltar. Por ejemplo, el vendedor obtiene al menos 5.000 colones por una señal de alto, por ejemplo, y hasta un máximo de 40.000 colones, en el mejor de los casos, para el interés de esa persona que está cometiendo el ilícito. Y con ese dinero, tomando el caso de los 40.000 colones, podría adquirir, y ese dato lo reveló Marcelo, precisamente el director, Marcelo Solano, el director de la Policía Municipal de San José, hasta 80 dosis de droga. Ahora vamos a también observar los datos año por año desde 2019, de acuerdo a información suministrada por el MOB, de las señales robadas. En 2019, como lo vemos, un total de 56, aunque podrían ser más. En 2020, 117. En 2021, 85, 2022 se redujo a 30, en 2023 aumentó considerablemente a 150 y el año anterior, 2024, 66. Ahora bien, hay que hacer también la aclaración de estos datos porque
Estos son los datos precisamente de vías nacionales, las cuales son administradas por CONAVI, pero el 83% de la red vial de nuestro país es red cantonal, por lo cual evidentemente estos números podrían inflarse significativamente con los datos de cada uno de los gobiernos locales. Es un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias en este tema que sin duda despierta mucha atención, mucho interés, sobre todo por, lamentablemente, el costo económico, pero también el riesgo para conductores y peatones. Gracias, Gustavo. Como lo decíamos, con pasmosa tranquilidad, y esto amparado a la impunidad, ese es el punto, que no hay castigos fuertes contra estas personas, aunque existen las leyes, no hay castigos. Gracias, Gustavo. Vamos con otros temas. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, fue enfático en que el gobierno no dará más de un 0.5% de aumento anual para el Fondo Especial para la Educación Superior, el FES. Incluso el mandatario denunció que la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica utilizan los fondos para dar incentivos a sus empleados de confianza. El gobierno les va a dar el monto que corresponde por ley, más bien, si le están dando más, don Leonardo, podríamos revisar eso. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, no dará más de un 0,5% de aumento al Fondo Especial para la Educación Superior, FES, que es el monto que exige la ley. Chávez señaló acciones puntuales con la Universidad Técnica Nacional y la UCR. Pero no, es que eso es lo que les vamos a ofrecer y punto. ¿Usted cree que nosotros vamos a pasarnos del monto que exige la ley para que la UTN se pague 450 y pico de millones a sus altos mandos como incentivos que ellos mismos aprobaron, para que Carlos Araya le pague a sus empleados de confianza aumentos de salarios múltiples, sinvergüenzadamente? Y así vamos a seguir. Los escándalos de las universidades, hasta los mismos estudiantes ya los están reclamando. Esto representa más de 2.900 millones de colones adicionales respecto a la asignación actual. No obstante, los movimientos estudiantiles calificaron la propuesta como inaceptable. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, señaló que con este ajuste se estaría otorgando mucho más de lo que corresponde. 5,6 millones de dólares, que representa más que la inflación acumulada del último año. Le estamos dando incluso con 0% más de lo que deberían recibir. Estamos dándole 2.900 millones de colones. Con eso deberían cubrir lo que establece la norma, que es el costo de vida, y le estamos dando mucho más de lo que deberíamos dar. La próxima sesión de negociación se realizará el martes 17 de junio en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT.